Fui golpeada y anulada por mi propio marido. Hola, soy Santiago Valdés y hoy les traigo otro relato sorprendente. Hoy les voy a contar la historia sorprendente de Camila. Así que les pido que le den like a este video, me cuenten en los comentarios desde dónde están escuchando esta historia y no se olviden de suscribirse al canal. Entonces vamos con la historia. Camila y Fernando se conocieron en los pasillos de la Facultad de Derecho. Eran jóvenes, llenos de ambición, y pronto se dieron cuenta de que compartían el mismo sueño: ganar espacio en un gran despacho de abogados y convertirse en referentes de la profesión. Lo que comenzó con conversaciones sobre libros, jurisprudencias y estudios de caso, rápidamente se transformó en una amistad que, poco tiempo después, evolucionó en algo más. Había entre ellos una conexión inmediata, una mezcla de respeto intelectual y atracción que parecía inevitable. Al principio, Fernando era el típico novio dedicado. Se esforzaba por acompañar a Camila a la biblioteca, le llevaba café en las largas noches de estudio y repetía que creía en su talento. Para Camila, aquello significaba seguridad. Veía en él no solo a una pareja amorosa, sino a un compañero de camino, alguien con quien podía compartir sueños y desafíos. Esa percepción hizo que después de graduarse decidieran formalizar la relación. Poco tiempo después se casaron, unidos no solo por el amor, sino también por la promesa de crecer juntos en el ámbito profesional. En los primeros años de matrimonio, todo parecía armonioso. Trabajaban en el mismo despacho, lado a lado. Todavía jóvenes abogados intentando ganar clientes y demostrar su capacidad. Muchas veces pasaban horas después de la jornada laboral intercambiando ideas sobre cómo elaborar una estrategia o revisar una demanda. Para sus colegas, eran la pareja perfecta, atractivos, inteligentes, dedicados y apasionados. Recibían miradas de admiración e incluso comentarios cargados de envidia. Camila siempre creyó que su relación era sólida precisamente por esa complicidad. Para ella, no existían barreras que no pudieran superar juntos. Pero poco a poco comenzaron a aparecer pequeñas señales, tan discretas que al principio prefirió ignorarlas. Fernando mostraba incomodidad cuando alguien elogiaba el trabajo de ella más que el de él. Cuando un cliente prefería conversar con Camila sobre el caso, Fernando reaccionaba con una sonrisa forzada. Pero en casa dejaba escapar comentarios irónicos, como «es fácil agradar cuando se tiene ese encanto tuyo», o «a veces creo que te escuchan más por tu apariencia que por el contenido». Camila reía, intentando tomarlo como una broma, sin darse cuenta de que allí ya estaba la raíz de algo que se volvería peligroso. Con cada logro de ella, por pequeño que fuera, Fernando sentía una punzada de incomodidad. Aún así, en esa etapa, el amor y la pasión eran tan intensos que todo parecía menor frente al lazo que los unía. Los viajes de fin de semana, las cenas improvisadas en casa, los planes para el futuro y la sensación de que estaban en el camino correcto servían como un velo, cubriendo las primeras grietas que comenzaban a aparecer. Camila veía en Fernando al hombre que había soñado, divertido, inteligente, trabajador. Él, por su parte, parecía orgulloso de tener una esposa como ella. Al menos eso era lo que dejaba ver. Lo que nadie percibía, ni siquiera Camila, era que, detrás de los gestos de cariño y del compañerismo inicial, Fernando cargaba con un miedo silencioso, el de ser opacado por ella. Ese miedo aún permanecía dormido, escondido detrás de sonrisas y promesas de amor. Pero con el tiempo, y especialmente con el crecimiento profesional de Camila, despertaría con fuerza, transformando aquella relación aparentemente perfecta en un terreno peligroso y doloroso. Los años pasaron, y el despacho donde Camila y Fernando trabajaban empezó a ver en ella algo especial. No era solo su competencia técnica, sino también su habilidad para tratar a los clientes de manera empática y al mismo tiempo asertiva. Camila tenía una presencia que inspiraba confianza.
Mientras algunos abogados intimidaban a los clientes con términos jurídicos complejos, ella simplificaba, logrando que cada persona entendiera lo que estaba en juego. Esa cualidad llamó la atención de los socios, quienes comenzaron a delegarle tareas cada vez más estratégicas. Fernando también era competente, pero su carácter más rígido e impaciente con los clientes lo hacía menos solicitado. No le caía bien notar que alguien buscaba a Camila en lugar de él. Aunque intentaba disimularlo, su expresión se endurecía con cada elogio dirigido a su esposa. ¡Felicidades, Camila! Condujiste esa audiencia con maestría. La felicitó uno de los socios una mañana. Fernando, a su lado, solo asintió, forzando una sonrisa. Esa noche, en el silencio del apartamento, comentó con tono seco: «Es curioso cómo todos solo ven lo que tú haces. Parece que yo fuera invisible en ese lugar». Camila trataba de suavizar la situación. «Amor, no es eso. Eres increíble en lo que haces. A ellos solo les gusta la manera en que me comunico, pero tú eres quien sostiene la parte técnica de muchos casos. Yo siempre reconozco eso». Él negaba con la cabeza, pero por dentro la comparación constante lo carcomía. Para Fernando, el éxito de Camila era como un espejo que reflejaba sus propios límites. Poco tiempo después llegó el primer ascenso. Camila fue invitada a asumir la coordinación de un pequeño equipo dentro del despacho. La noticia la llenó de alegría, pero también de temor por cómo reaccionaría Fernando. En la cena en la que celebraron, ella anunció la novedad. Fernando la felicitó. Levantó la copa, pero sus ojos no tenían el brillo que ella esperaba. Esa noche, cuando estaban solos, no pudo contener el resentimiento. «Es increíble cómo la vida sonríe para ti, ¿no? Todo te cae del cielo». Mientras tanto, yo sigo en el mismo lugar. Camila sintió un nudo en el estómago. Intentó consolarlo, sugiriendo que podrían trabajar juntos en proyectos que le dieran más visibilidad a él. Pero Fernando se encerró en un silencio pesado, como si cada palabra de ella fuera una acusación velada. A partir de ese momento, pequeños roces empezaron a volverse frecuentes. Comentarios sarcásticos, críticas disfrazadas de bromas, miradas duras cuando ella llegaba tarde después de reuniones. En una ocasión, al verla arreglándose para una presentación en el despacho, Fernando soltó con tono de desdén: «No exageres con el maquillaje. No vaya a ser que piensen que quieres ser modelo en lugar de abogada». Camila respiraba hondo y trataba de no reaccionar. Dentro de ella, una mezcla de orgullo por lo que lograba y de tristeza por la falta de apoyo de su esposo se intensificaba. Pero, aún creyendo que era solo una etapa, insistía en apoyarlo, buscando maneras de hacerlo brillar también. Recomendaba su nombre en proyectos, sugería que él asumiera ciertas responsabilidades. Sin embargo, nada parecía suficiente. Fernando estaba atrapado en un ciclo de frustración y comparación. La pareja que antes parecía perfecta comenzaba a vivir bajo un clima de tensión. Y aunque Camila aún no era consciente de la gravedad de la situación, las señales eran claras. Fernando no podía lidiar con el crecimiento de ella. Lo que antes era un sueño compartido se estaba convirtiendo en un campo de batalla silencioso, donde cada logro de Camila se transformaba para él en una herida abierta. Las palabras afiladas de Fernando, que antes parecían solo ironías, pronto comenzaron a transformarse en gestos de impaciencia. Puertas que se cerraban de golpe, puñetazos en la pared, vasos rotos en el fregadero, señales de una rabia que se acumulaba dentro de él como un volcán a punto de hacer erupción. Camila percibía el peligro, pero intentaba convencerse de que eran solo explosiones pasajeras, reflejo del estrés en el trabajo. La primera agresión ocurrió en una noche común. Después de que Camila recibiera un nuevo ascenso, había sido elegida para representar al despacho en una audiencia importante y, al llegar a casa, contó la noticia con entusiasmo. Fernando al principio solo la miró en silencio. Luego soltó una risa amarga. «Claro, otra victoria para ti.
¿Y yo? ¿Será que algún día me van a notar? Camila intentó abrazarlo, pero él la empujó con fuerza contra la pared. El impacto la dejó atónita, con el cuerpo temblando. Fernando de inmediato intentó minimizar lo sucedido. Perdón, Camila, no quise. Es que estoy al límite. Ella, asustada, asintió con la cabeza en señal de perdón, aunque por dentro una herida profunda acababa de abrirse. Fue esa noche cuando Camila entendió, aunque no quisiera admitirlo, que algo grave estaba ocurriendo. Pero en lugar de alejarse, eligió creer que podía ayudar a Fernando a recuperar el equilibrio. Comenzó a sugerirle cursos, conferencias, oportunidades de mayor reconocimiento dentro del despacho. Cuando él se irritaba por su insistencia, ella retrocedía, siempre intentando preservar la paz. Las agresiones, sin embargo, se repitieron. Al principio eran empujones, apretones en el brazo, bofetadas rápidas. Él siempre pedía perdón después, prometiendo que no volvería a ocurrir. Camila, temerosa de la exposición y también atrapada en la esperanza de que el hombre cariñoso del pasado aún existía, ocultaba los moretones con maquillaje, mangas largas y sonrisas forzadas. En el despacho, sus colegas notaban un cambio sutil. Camila parecía más cansada, más tensa, aunque continuaba entregando resultados impecables. Cuando alguien preguntaba, ella respondía con excusas vagas. Noche mal dormida, estoy resfriada, me golpeé sin querer con el mueble. Fernando, por su parte, mantenía la fachada de esposo dedicado. A ojos de los demás, seguía siendo el compañero ejemplar. El ciclo era perverso. Cada vez que Camila conquistaba un nuevo espacio, Fernando se sentía disminuido. Y cada vez que él la agredía, ella se convencía de que debía intentar ayudarlo más, como si fuera su responsabilidad curar esa herida invisible que él cargaba. Una mañana, mientras se arreglaba para el trabajo, Camila miró su propio reflejo en el espejo y vio una mancha morada apareciendo en su cuello. El nudo en la garganta fue inevitable. Sabía que ya no podía seguir ignorando, pero aún así tomó un pañuelo y lo ató con cuidado, ocultando la marca. Salió de casa erguida, como si nada hubiera pasado, decidida a no permitir que aquello interfiriera en su carrera. Lo que Camila no imaginaba era que ese esfuerzo por esconder el dolor solo alimentaba aún más la confianza de Fernando, de que podía continuar sin consecuencias. Con cada silencio de ella, con cada excusa inventada, él creía tener el control absoluto de la situación. Lo que Camila aún no comprendía era que, en el fondo, su verdadera fuerza no estaba en proteger a Fernando, sino en protegerse a sí misma. Y ese despertar llegaría de una forma dolorosa pero también liberadora en los capítulos siguientes de su historia. El despacho estaba en un clima de gran expectativa. Se realizaría una reunión de altísimo nivel con representantes de grandes empresas, inversionistas y socios estratégicos. Era la oportunidad de mostrar la fuerza del equipo y abrir puertas a contratos millonarios. Los socios sabían la importancia de ese momento y, para sorpresa de muchos, eligieron a Camila para conducir la apertura de la reunión. Camila, confiamos en ti para dar inicio a este encuentro. Tu capacidad para hablar con claridad y transmitir seguridad será decisiva para impresionar a los invitados, dijo uno de los socios con una sonrisa orgullosa. Camila sintió el corazón acelerarse. Era el reconocimiento con el que siempre había soñado, la confirmación de que su esfuerzo, dedicación y talento estaban siendo vistos y valorados. Al mismo tiempo sintió un frío en el estómago. Sabía que eso pondría aún más presión en casa. Esa noche esperó el momento adecuado para contarle la noticia a Fernando. Preparó la cena, encendió velas, intentando suavizar el impacto. Entre copas de vino y risas contenidas, reveló: fui elegida para abrir la reunión con los nuevos inversionistas. Va a ser un momento histórico para el despacho. Y para mí también. Por un instante el silencio se adueñó de la sala. Fernando dejó el cubierto sobre el plato lentamente, como si procesara cada palabra. Luego forzó una sonrisa.
Felicidades, Camila. Realmente has tenido mucha suerte. Ella percibió el tono, pero prefirió no responder. Continuó hablando sobre los preparativos, las ideas para el discurso, la expectativa de impresionar a los invitados. Fernando, sin embargo, apenas la escuchaba. Dentro de él, una llama de resentimiento se encendía con violencia. Para él, ese debería ser su momento, su oportunidad de brillar, de demostrar que era tan capaz como cualquier otro abogado del despacho. Pero, una vez más, la luz estaba sobre Camila. En los días siguientes, el ambiente en casa se volvió pesado. Fernando evitaba conversar, siempre con el semblante cerrado. Cuando Camila se entusiasmaba ensayando el discurso en voz alta, él la interrumpía con comentarios ácidos. «Hablas como si fueras la dueña del despacho. Cuidado, no vaya a ser que te caigas de los tacones». Camila intentaba ignorarlo, concentrada en su preparación. Pasaba noches revisando las frases, ensayando frente al espejo, ajustando cada palabra para que transmitiera claridad y firmeza. Sabía que era la mayor oportunidad de su vida profesional. Al mismo tiempo, hacía todo lo posible por incluir a Fernando, invitándolo a escuchar sus ensayos, pidiéndole opinión, tratando de hacerlo sentir parte de ese momento. Pero él se negaba, siempre murmurando que estaba cansado o que tenía cosas más importantes que hacer. Por dentro, Camila comenzaba a sentir un conflicto doloroso. Quería brillar, pero al mismo tiempo se culpaba por ver a su esposo cada vez más distante, más frío, como si su ascenso fuera una amenaza. Aún así, se aferró a la convicción de que necesitaba estar presente en la reunión, no solo por ella, sino también porque aquel sería un hito en su carrera, un paso que podría definir todo su futuro. Lo que Camila no sabía era que, para Fernando, ese era el límite, y que él estaba dispuesto a cruzar todas las líneas para asegurarse de que ella no tuviera la oportunidad de ser vista, de ser aplaudida, de ser reconocida. La víspera de la reunión llegó cargada de tensión. En el despacho, todos vibraban de expectativa, ansiosos por ver a Camila abrir el encuentro que podría cambiar el rumbo de la empresa. Ella pasó el día en preparativos, revisando detalles, alineando información con los socios, ensayando su discurso. Cada vez más segura, sentía que ese sería el momento en el que finalmente se probaría a sí misma que estaba donde merecía estar. Al llegar a casa, aún radiante, encontró a Fernando sentado en el sofá, el rostro duro, los ojos fijos en el televisor apagado. Su silencio era ensordecedor. Camila intentó suavizar el ambiente hablando con dulzura. «Amor, mañana es el gran día. Sé que no pareces emocionado, pero quiero que sepas que quiero hacerte sentir orgulloso». Fernando no respondió. Simplemente se levantó y caminó hacia el dormitorio. Camila lo siguió, intentando iniciar una conversación, pero fue recibida con frialdad. Él se dio la vuelta, los ojos encendidos de resentimiento. ¿De verdad crees que vas a ser la estrella mañana? ¿Que todos se van a inclinar ante tu discurso? Camila respiró hondo, tratando de mantener la calma. No se trata de ser una estrella, Fernando. Se trata de trabajo en equipo, de mostrar la fuerza del despacho. Él rió, una risa seca que heló el aire. ¿Equipo? ¿Qué equipo? Tú solo quieres destacar. Y cuando ellos se den cuenta de que no eres todo lo que imaginas, sabes quién va a estar ahí para ocupar tu lugar. Yo, antes de que ella pudiera reaccionar, Fernando avanzó. La primera bofetada la tomó por sorpresa, seguida de puñetazos y empujones. Camila intentó defenderse, pero la furia de él era incontrolable. Cayó al suelo, sintiendo el cuerpo arder con cada golpe. El rostro le latía, los brazos se marcaron en segundos. El sabor metálico de la sangre llenó su boca. Cuando finalmente se detuvo, jadeante, Fernando la miró en el suelo, los ojos llenos de odio y triunfo. Ahora quiero verte subir a ese escenario mañana. Quiero ver cómo vas a impresionar a alguien llena de moretones. Camila permaneció en el suelo, el cuerpo temblando, las lágrimas corriendo en silencio.
El dolor físico era inmenso, pero dolía aún más reconocer la trampa en la que se había dejado atrapar. Él no solo quería impedir que brillara, quería destruirla, borrarla por completo. Durante la madrugada, sola, arrastró su cuerpo hasta el espejo del baño. El reflejo la hizo estremecerse, el rostro hinchado, moretones esparcidos por el cuello y los brazos, los labios partidos. Por un momento pensó en rendirse. Pensó en llamar a los socios e inventar una excusa, dejar que Fernando tuviera su momento, pero algo dentro de ella, una llama que él no había logrado apagar, comenzó a arder. Mirándose a sí misma, comprendió que volver a cubrir los errores de Fernando significaba morir poco a poco. Y allí, frente a aquel espejo quebrado por el dolor, tomó una decisión silenciosa. No sería más prisionera de la violencia. Cuando amaneció, Fernando se levantó temprano, vistió su mejor traje y ajustó la corbata. Antes de salir, miró a Camila acostada en la cama, fingiendo debilidad. Sonrió creyendo que había ganado. «Descansa, querida. Yo me encargo de la reunión por ti». Salió con el paso confiado de quien se siente a punto de conquistar lo que tanto desea. Lo que no imaginaba era que Camila también se estaba levantando, no solo de la cama, sino de toda una vida de silencio y sumisión. El sol amaneció tímido aquella mañana, iluminando la habitación donde Camila permanecía acostada, el cuerpo aún adolorido por la violencia de la noche anterior. Cada movimiento era una lucha contra el dolor. Las marcas en el rostro y en los brazos eran más visibles que nunca. Fernando, confiado en que había ganado, ya había salido, vestido con su mejor traje, convencido de que tomaría su lugar en la reunión. Durante algunos minutos, Camila permaneció inmóvil, mirando el techo, el corazón pesado. El miedo intentaba dominarla, susurrándole que sería más fácil ceder, callar, dejar que él siguiera en control. Pero también había otra voz dentro de ella, más firme, más profunda, la voz de quien ya no soportaba vivir prisionera de la violencia. Se levantó con esfuerzo y caminó hasta el armario. Abrió la puerta y se quedó allí, contemplando su ropa. Podría elegir un conjunto discreto que ocultara cada moretón. Podría, como tantas veces, disimular el dolor detrás de telas largas y maquillaje. Pero no. Aquella mañana no sería una mañana más de silencio. Tomó un vestido azul marino, elegante y sobrio, de mangas cortas. Las marcas en sus brazos quedaban expuestas. En el espejo vio el rostro hinchado, el corte en el labio, el morado en el cuello. Intentó maquillar parte de las heridas, pero deliberadamente dejó muchas de ellas visibles. Al terminar, respiró hondo. No quería parecer débil, pero tampoco quería ocultar la verdad. Mientras caminaba hacia la oficina, el corazón latía como un tambor. Cada paso estaba cargado de coraje y dolor. La gente en la calle la miraba, algunos con asombro, otros con lástima, pero ella seguía firme. Con cada mirada, la llama dentro de ella solo crecía. Ya no era vergüenza, era denuncia. Al llegar a la oficina, encontró el ambiente agitado. Fernando ya estaba allí, sonriente, saludando a colegas e intentando asumir la posición de destaque. Cuando la puerta se abrió y Camila entró, el silencio cayó sobre la sala. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Caminaba despacio pero con la postura erguida, cada marca en su piel denunciando la violencia que había intentado ocultar durante años. Los murmullos comenzaron. «Dios mío, ¿qué le pasó?» «Mira el estado de Camila». Fernando al verla se quedó paralizado. La sonrisa desapareció de inmediato. El choque reflejado en su rostro revelaba sorpresa y miedo. No esperaba que ella tuviera fuerzas para estar allí, mucho menos que hubiera elegido mostrarse de esa manera. Camila no desvió la mirada. Caminó hasta el frente de la sala, donde los socios la esperaban. Con la voz firme, aunque el cuerpo doliera, inició la reunión. «Buenos días a todos. Es un honor dar inicio a este encuentro tan importante para el futuro de nuestro despacho». Con cada palabra, Camila demostraba no solo competencia profesional, sino también resiliencia.
Su imagen marcada por la violencia, contrastando con su voz segura y el contenido impecable de su discurso, se convirtió en un testimonio vivo de valentía. Fernando, de pie en un rincón, observaba impotente. Su plan se desmoronaba ante sus ojos. Lo que debía ser su oportunidad de brillar se transformaba en su ruina. Cuando terminó la apertura, fue ovacionada de pie, no solo por su desempeño, sino por la fuerza que transmitía. El gesto espontáneo de los presentes simbolizaba más que reconocimiento profesional. Era solidaridad, era respeto, era indignación, y en ese momento, Camila lo supo. Ya no estaba sola. El aplauso aún resonaba en los oídos de Camila cuando salió de la sala de reuniones. Las piernas le temblaban, no solo por el esfuerzo de mantenerse firme frente al dolor físico, sino por la descarga de emociones que finalmente encontraba una salida. Durante años, había ocultado la verdad, inventado excusas, silenciado las marcas que llevaba en el cuerpo. Pero aquella mañana todo había cambiado. Apenas se retiró, fue llamada discretamente por uno de los socios más antiguos, quien la condujo a una sala reservada. Allí ya estaban otros 2 socios, además de una colega cercana, que la miraba con los ojos llenos de lágrimas. La atmósfera era grave, pero no de juicio. Había allí preocupación, solidaridad, deseo de comprender. Camila, comenzó el socio mayor con voz firme pero suave. Necesitamos preguntar. Lo que vimos hoy no puede ser ignorado. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Por un instante, Camila pensó en retroceder. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta, como siempre ocurría cuando intentaba hablar del tema. Pero al mirar aquellos rostros, percibió algo diferente. No había espacio para la vergüenza. Había espacio para el apoyo. Las lágrimas, contenidas hasta entonces, comenzaron a deslizarse en silencio. Camila respiró hondo y, por primera vez, dijo en voz alta: «Fue Fernando». La sala quedó en un silencio absoluto. La colega llevó una mano a la boca, incrédula. Los socios se miraron entre sí, visiblemente impactados, pero sin interrumpirla. Camila continuó, las palabras saliendo como una avalancha contenida durante años. Esto no empezó ayer. Viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Primero eran solo comentarios, después empujones, luego bofetadas. Yo lo ocultaba. Creía que podía ayudarlo, que si él avanzaba en su carrera, las cosas cambiarían. Pero solo empeoró. Ayer, él me golpeó para que no viniera hoy. Quería ocupar mi lugar. Al escuchar eso, la colega se acercó y tomó su mano con firmeza. «No estás sola, Camila». El socio mayor asintió. «Vamos a ayudarte. Pero debes saber que esto es un delito. No tienes que cargar con este peso tú sola. Vamos a denunciar. Y Fernando tendrá que responder por lo que hizo». Camila sintió el corazón acelerarse. Parte de ella aún temía las consecuencias. Aún se sentía culpable por exponer a su esposo. Pero, al mismo tiempo, una sensación de liberación comenzaba a formarse. Por primera vez alguien sabía. Por primera vez ella no estaba luchando sola. Mientras conversaban, uno de los socios ya contactaba discretamente a personas de confianza para manejar la situación. No era solo una cuestión de solidaridad personal. Era también responsabilidad de la empresa proteger a una de sus abogadas más prometedoras. Camila secó las lágrimas, pero no pudo evitar una tenue sonrisa. Se sentía vulnerable, pero también fuerte. Había encontrado su voz. Y con ella llegó la certeza de que Fernando ya no tendría poder sobre su vida. Afuera, Fernando seguía circulando entre los colegas, intentando mantener las apariencias, pero ya inquieto por la demora de su esposa. Aún no sabía que la red de mentiras y manipulación estaba a punto de romperse para siempre. La espera parecía interminable. Camila aún estaba en la sala reservada con los socios y la colega cuando escuchó el sonido seco de pasos firmes resonando por el pasillo. El silencio que se instaló fue casi asfixiante. Ella sabía lo que estaba a punto de suceder, pero aún así el corazón se aceleró.
como si quisiera saltar fuera del pecho. De repente, la puerta principal de la empresa se abrió con fuerza. Dos policías, acompañados por un oficial de justicia, entraron con postura rígida. El murmullo entre los empleados fue inmediato. Voces bajas y miradas curiosas se esparcieron por el ambiente. En el centro de todo, Fernando estaba de pie, confundido, todavía intentando sostener su imagen de abogado seguro. «¿Fernando Nogueira?», preguntó uno de los policías con tono firme. «Sí, soy yo. ¿Qué está pasando?», respondió él ya nervioso. «Queda arrestado por los delitos de agresión física y violencia doméstica». El rostro de Fernando se contrajo en incredulidad. Soltó una risa nerviosa intentando usar la autoridad de la voz que tantas veces había intimidado a Camila. «Esto debe ser un error. Soy abogado de esta firma. ¿Quién se atrevería a inventar una calumnia así?». Pero la respuesta llegó en forma de documentos mostrados por el oficial de justicia. La denuncia ya estaba registrada. Las pruebas ya estaban siendo reunidas. El tiempo de Fernando se había terminado. Fue en ese instante cuando vio a Camila de pie al fondo, entre los socios y la colega. La mirada de él, antes llena de arrogancia, se transformó en furia. «¡Tú!», gritó intentando avanzar, pero fue contenido de inmediato por los policías. «Arruinaste mi vida». Camila sintió el cuerpo estremecerse, pero no retrocedió. Por primera vez, no desvió la mirada. Había miedo, sí, pero por encima de él existía algo mayor: valentía. «No, Fernando, quien arruinó tu vida fuiste tú mismo». Las palabras resonaron en la sala como un veredicto final. Mientras los policías esposaban a Fernando y lo conducían hacia la salida, los empleados de la empresa miraban incrédulos. Muchos murmuraban entre sí, incapaces de creer que aquel hombre, tan correcto en público, ocultara tanta violencia en casa. Algunas miradas se dirigieron a Camila, no con juicio, sino con respeto. Ella había enfrentado algo que nadie jamás imaginó. Cuando la puerta se cerró detrás de Fernando, Camila sintió que un peso inmenso se deshacía dentro de ella. Las piernas casi no la sostenían, pero esta vez no cayó. La colega la sostuvo con firmeza y los socios, antes distantes por la jerarquía, se acercaron con un apoyo que parecía más humano que profesional. «Fuiste valiente», dijo el socio más antiguo con la emoción contenida. «Hoy no solo defendiste el tribunal, te defendiste a ti misma». Camila sonrió entre lágrimas. No era el fin del dolor ni el final de la reconstrucción. Sabía que aún enfrentaría días difíciles, procesos, recuerdos dolorosos. Pero en ese instante algo había cambiado. La certeza de que el silencio había terminado. Al salir de la sala, caminando por el pasillo de la empresa, Camila percibió las miradas que la seguían. No eran de lástima, eran de admiración. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía invisible, se sentía libre. Y mientras el ruido de la ciudad entraba por las ventanas, Camila respiró hondo y pensó: aquel no era el final de una historia, sino el comienzo de otra. Una en la que, finalmente, ella sería la protagonista de su propia vida.